Claro. Eh, a ver, ya sí, ahí está grabando. Entonces yo se los voy a subir al canal de YouTube donde subo las cosas. Les mando el link ahí por cursos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es retomar la... Bueno, en realidad no retomar, sino que vamos a empezar de nuevo nomás. Llevábamos como... Ya llevábamos como la primera parte nomás, así que podemos empezar desde cero de nuevo. La ayudantía del viernes, que, que ya todos saben por qué se tuvo que suspender. Entonces, les voy a abrir aquí. Estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces yo les voy a abrir aquí el, la pauta que escribe uno de los profes de Bachi. La vamos a ir leyendo paso a paso, pero yo igual les traigo cosas escritas aquí. Yo con alguien más, la Catalina. Ya, entonces cualquier duda me escriben al chat. En el mejor de los casos me hablan por el micrófono mejor porque a veces cuando me escriben ahí en el chat no me doy cuenta que está la duda puesta. Pero si no quieren hablar por el micrófono, me escriben simplemente ahí por el chat y en algún momento tendré que ver. Ya, entonces empezamos. ¿Se acuerdan los que fueron, de los que estaban? Teníamos esta función, teníamos esta función f, que tenía como dominio ese intervalo cerrado, 0,3 pi medios, y tenía como codominio, recuerden que eso es el codominio, codominio, que en general es distinto a la imagen, el intervalo menos 2,4. ¿Ya? Y teníamos esta regla de asignación, todo lo que se llama regla de asignación. Asignación. Y esto de acá es dominio. Por si se les olvida qué cosa es, dominio, codominio y regla de asignación son esas tres cosas que aparecen siempre. ¿Ya? Eh, y la regla de asignación es esto. Es como la formulita que define a la función. Es la que ve las asignaciones. Yo tomo un x, me lleva a f de x, donde f de x es todo esto. Entonces en la parte A nos piden mostrar que la imagen de la función f es el intervalo menos 2,4. ¿Ya? Fíjense que esta pregunta, la pregunta podría estar escrita de otra forma en una futura prueba. En una futura prueba, en vez de escribirles esto, que la imagen de f sea igual al codominio, podrían ponerles, por ejemplo, muestre que la función f es sobreyectiva. ¿Sí? Mostrar que una función es sobreyectiva o epiyectiva, no sé cómo le dice la profe, pero las dos cosas son iguales, eh, es lo mismo. Es lo mismo que mostrar que la imagen de la f es igual al codominio. Entonces esto de aquí es lo mismo, es decir, muestre que f es epiyectiva. Son dos formas de decir exactamente lo mismo. ¿Ya? Podría salir de las dos formas en una futura prueba. Entonces, ¿cómo mostramos esto? Recuerden que las imágenes de f, cuando yo escribo esta cosita aquí, me estoy refiriendo al conjunto de f de x, ya con la x variando en el dominio. A eso me refiero cuando yo escribo imp de f. Es el recorrido de las f. Entonces, si yo quiero demostrar que las imágenes, el conjunto imagen es igual a ese intervalo cerrado, lo que debo hacer es demostrar lo siguiente. Y esto lo mencionamos en ayudantía. Tenemos que simplemente demostrar que todas las f de x están en ese intervalo.
sea cual sea la x que esté en el dominio, tenemos que tener que las f de x vivan entre -2 y 4. De modo que vivan en este intervalito que les ponen acá. Si ustedes logran mostrar eso, entonces tendrían la parte A lista. ¿Ya? Uy. Entonces vamos a ir por eso. Vamos a hacer eso. Por demostrar esto de aquí. Por demostrar. En donde la f de x, recuerden que es esto que está escrito acá. Entonces, bueno, aquí en el solucionario se saltan algunas partes. Se saltan una parte, diría yo. Lo importante de esa primera parte que está ahí es esto. La primera propiedad que les pongo acá. El seno de x vive siempre entre -1 y 1, independiente de lo que sea x. ¿Ya? Cualquier cosa que ustedes le pongan ahí al seno adentro, el resultado siempre va a estar entre -1 y 1. Y con el coseno pasa la misma cosa. ¿Ya? Entre -1 y 1. Independiente de lo que sea la x. Entonces, aquí en el desarrollo, en la pauta, fíjense que todo esto de aquí es algo que está dentro del seno. Por lo tanto, tiene que estar entre -1 y 1. Ya, por muy fea la cosa que ustedes les pongan acá adentro, eso siempre tiene que estar eso siempre va a estar entre -1 y 1. ¿Ya? ¿Por qué yo tomo esto? Porque yo quiero llegar a esto, a f de x. Entonces estoy partiendo de aquí, de esta parte. ¿Ya? Entonces yo sé que esa parte que cubrí con azul ahí, yo sé que está entre -1 y 1. Entonces yo voy a empezar a construir a la función f. ¿Qué me falta? Me falta multiplicar por 3. Entonces voy a multiplicar por 3 a ambos lados, en todos los lados de la desigualdad. Entonces aquí multiplicando por 3, quedaría aquí -3, ¿cierto? Al medio quedaría 3 por todo eso de ahí, seno de 2x más pi medios. Y al otro lado tendríamos 3, 3 por 1. ¿Qué me falta para llegar a la función f? Me falta sumar 1. Entonces voy a sumar 1 a todos lados. Ahí, voy a sumar 1 a todos lados. Entonces acá al lado izquierdo, aquí, me quedaría -2, -3 más 1. Al medio me queda justamente la función f. Y acá al final me quedaría 3 más 1, 4. Que era justamente lo que queríamos ver, ¿no? Porque esto que está aquí es f de x. Entonces, todas las f de x están entre -2 y 4. En donde la x está, por supuesto, en el dominio de la función f. ¿Ya? Y entonces ahí ustedes concluyen esa partecita de ahí. Así muestran que la función f es epiyectiva. Claudio, Sí, díganme. por ejemplo, eh, en vez de f de x, ¿nos podrían poner a x al medio? Como, ¿sí? Sí. Sí, claro, podría, claro, sí, 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 sí. En ese caso estarías dando un intervalo para el dominio. Recuerda que las X son las preimágenes, son las que provienen de acá, ¿cierto? Depende de la pregunta, Y, ¿ya? Sí. Dígame nomás. por ejemplo, me piden sacar t. Si me pidieran sacar t, tendría que hacer como el círculo unitario, Uy, para poder disculpa, cachar dónde... no te escuché bien porque se me pegó un poquito. Repíteme la pregunta, por favor. O sea, es que si me dan algo así, que me están pidiendo saber cuál es x, debería calcularlo con el círculo unitario, Ah, sí, 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 ahora te entiendo. Sí, sí. Vamos a hacer eso. ¿verdad? Sí, un poquito más adelante vamos a hacer eso. Sí. De hecho, en la parte B aquí. Mm, ya. Aquí ves que te ponen ecuaciones y te piden encontrar estas X que están acá.
Entonces ahí, claro, hay que recurrir al círculo unitario. Claro, pero ahí no me lo piden con, pero ahí no me lo piden con desigualdad. ¿Tienes algún como ejercicio del cual... Ah, pero te piden como, a lo que te refieres, como despejar la X de aquí, de aquí, por ejemplo. Claro, sí, Ah, sí. creo que eso no entra así en la prueba. O les dijeron que sí. Ah, ya. Sí, no, eso no, no nada que ver, porque Ah, ya, ya. lo que ustedes, lo que entra en la prueba son ecuaciones trigonométricas, no desigualdades trigonométricas. O inecuaciones. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, pero existen ese tipo de ejercicios, como de despejar la X de acá adentro, pero un poquito más complicado, ¿ya? Pero con Ya, igualdades gracias. va a entrar en la prueba. Sí. Entonces así se muestra aquí el conjunto de imágenes a algún intervalo. O sea, aquí lo hubiesen puesto un 10 y un 8, o sea, menos 10,8. Entonces tienen que tratar de hacer lo mismo. Tratar de llegar a que las f de x están entre menos 10 y 8. Ya, seguimos entonces. Ya, estas creo que las tengo escritas acá. Ya, en la parte B nos piden determinar el periodo de la función f y los valores en el dominio para los cuales se cumplen esta ecuación o esta ecuación o esta ecuación. ¿Ya? Uy, no sé qué hice ahí. Entonces vamos a ir caso a caso. Ah, no, primero vamos a calcular el periodo de f. Aquí les pongo un recordatorio. Ustedes cuando tengan una función f de x que tenga esta forma, ¿ya? Que sea como una constante, un numerito, por seno de bx más c eh, dentro del argumento del seno, más d. Entonces el periodo se calcula con esta expresión de acá. 2pi partido en valor absoluto del b, siendo el b este numerito que acompaña al x aquí. Fíjense que en nuestro caso, en nuestro ejercicio, tenemos la función escrita de esa forma. Miren. Aquí tenemos al a, aquí tenemos al b, aquí tenemos al c y aquí tenemos al d. ¿Lo ven? Entonces ahí están las constantes que aparecen aquí en la pizarra. Entonces el periodo, en nuestro caso, se calcula como 2pi partido en valor absoluto de b, que sería, creo que el profe lo escribió aquí de hecho. Claro, en nuestro caso el b es 2, ¿cierto? Entonces el periodo sería simplemente pi. Ahí está. Periodo lo pone con una letra t. Entonces 2pi partido en valor absoluto de b. Aquí en nuestro caso el b es 2. Y ya haría entonces el periodo como pi. Recuerden que el periodo es como cada cuánto se va repitiendo la gráfica de la función, ¿cierto? En el caso de la función seno normalita, si seno de x, ese tiene periodo 2pi. Yo parto en un puntito, me corro 2pi unidades hacia la derecha, por ejemplo, y voy a volver como al mismo puntito, a la misma imagen. Claro, en ese caso, el periodo es 2pi. Aquí la función está un poquito más modificada por todas las cosas que tiene acá adentro y es un poquito más rápida. El periodo un poquito más rápido. Ya, veamos las ecuaciones. Entonces nos piden resolver esta ecuación. F de x igual a menos 2. Entonces esto creo que ya lo habíamos discutido en ayudantía. Entonces aquí reemplazan lo que es f de x simplemente. Lo que es f de x es esto. 3 veces seno de toda esa cosa más 1. Y lo igualan a menos 2.
Y entonces aquí el objetivo es despejar la x, es encontrar el valor de x. Bueno, aquí ustedes hacen álgebra, tiran ese uno hacia allá restando, dividen por 3 y entonces queda simplemente seno de 2x más pi medios igual a -1, ¿cierto? Entonces cuando ustedes lleguen a este punto en donde hayan despejado todo, o sea, hayan dejado solamente el seno solito, tienen que preguntarse en qué momento el seno vale -1. Entonces, lo que hago yo acá, como para que sea un poquito más simple, es darle otro nombre a lo que está acá adentro. Es un paso innecesario si es que no quieren perder tiempo, pero yo lo hago para que quede un poquito más condensado. Entonces, a lo que está acá adentro yo le llamo alfa, por ejemplo, por ponerle alguna letra. Pueden ponerle beta si quieren, da lo mismo. Entonces se reduce a ver esta ecuación. Y ahí ustedes tienen que preguntarse, ¿en qué parte el seno vale -1? Primero solamente pensando entre 0 y 2pi. ¿Ya? Solamente pensando en ese intervalo, en una vueltita nomás en el círculo. Entonces, la única parte en donde tenemos seno igual a -1 es acá, ¿cierto? Es en este puntito, entre 0 y 2pi primero. Es solamente en ese puntito porque el único punto que tiene coordenada en i -1. Recuerden que el seno es la coordenada en i. Y entonces, la solución para ese puntito va a ser 3 pi medios. Recuerden que es el ángulo lo que buscamos. Entonces, 3 pi medios o 270 grados si quieren verlo con grados. ¿Ya? Entonces, recuerden que se mide desde acá, ¿no? Desde el eje X positivo hacia donde está el puntito. Entonces tenemos entre 0 y 2pi tenemos una solución solamente, que es 3 pi medios. Pero como yo estoy mirándolo en principio sobre todos los reales, tengo que sumar todas las vueltas, ¿cierto? Entonces, eso se escribe así. Entonces tengo 3 pi medios, que es la que les dije aquí, más cualquier otra vuelta que yo quiera dar. Una vuelta hacia la derecha, si el K es positivo, o una vuelta hacia la izquierda, si el K es negativo. ¿Ya? Da lo mismo. Aquí cualquier vuelta que yo me dé en el círculo voy a volver a caer en el mismo puntito azul. Así que voy a tener otra solución más. Entonces hay infinitos ángulos que en principio sirven. Así que las soluciones a esta ecuación, seno de alfa igual a -1, son estas de acá. Ahí. Recuerden que yo estaba buscando x, no alfa. Así que tengo que volver al cambio de variable, ¿cierto? Entonces en vez de alfa pongo 2x más pi medios, acá, lo que destaqué con rojo. Y despejo la x de ahí, sumo cosas, divido por 2 en algún momento, van a llegar a esto. Se pueden equivocar en esa parte, de aquí hasta acá. ¿Ya? Esa se supone que es la parte sencilla. Entonces, la x se va a poder escribir como pi medios más pi por k, en donde cae un entero. Aquí tenemos un montón de soluciones para la ecuación que estábamos calculando, que era esta de aquí, ¿cierto? O sea, la ecuación que estábamos estudiando. Aquí tenemos infinitas soluciones porque el K puede ser infinitas posibilidades. Pero hay que descartar porque recuerden que el dominio es acotado. El dominio es solamente este intervalito. Entonces solamente tenemos que dejar las X que caen en ese intervalo. Aquí se acuerdan que fuimos dando posibles valores para el K. Entonces si yo pongo K igual 0, obtengo una solución que me sirve, que es pi medios. Si yo pongo K igual a 1, obtengo otra solución que me sirve. Me va a quedar pi medios más pi, que es 3 pi medios. También me sirve porque también cae en el intervalo. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, k igual a 2, ahí ya me paso ya. Porque ahí la x quedaría como pi medios más 2pi. Y eso es 5 pi medios, ¿cierto? 5 pi medios ya deja de pertenecer a este intervalo.
Así que aquí esta solución ya no sirve. Y si voy agrandando el k, me voy a seguir saliendo del intervalo. Recuerden que también pueden tomar k negativos, pero ahí ustedes pueden ver que ningún k negativo les va a servir porque la x siempre les va a quedar negativo. Por ejemplo, si toman k igual a -1, entonces en ese caso el x queda como pi menos, perdón, pi medios menos pi. Y esos menos pi medios que ya es negativo, no puede estar acá, ¿cierto? Aquí hay solamente números positivos en ese intervalo. Tampoco sirve. Si tomo k más negativo, voy a seguir saliéndome del intervalo. Así que hay solamente dos k que sirven. K igual 0 y k igual a 1. Aquí tienen que ir o sea, caso a caso, nomás, y viendo cuáles les sirven y cuáles no. Así que las únicas soluciones que sirven son estas, pi medios y 3 pi medios. Esas son las soluciones de la ecuación que le dan arriba. De esa. ¿Ya? Entonces, uy, aquí está. Veamos esta otra. Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces, reescriben la f de x en su forma, en cómo está definida, así, y despejan el seno, igual que antes. Entonces tiran ese uno restando, dividen por 3 y queda esto, ¿no? Cambio la variable o cambio el nombre de lo que está dentro, le pongo alfa y me preocupo de solucionar esto. Ah, ya, aquí ustedes se preguntan, ¿qué ángulos hacen que el seno sea uno? Bueno, aquí pueden ver que es solamente uno, ¿no? Pi medios. Porque este de aquí es el único punto que tiene coordenada en i 1. No hay ningún otro punto en el círculo que haga esa gracia. Entonces, la que les sirve es pi medios y les sirven además todas las vueltas que yo me pueda dar, ¿cierto? Entonces, las soluciones van a ser pi medios más cualquier vuelta, con el k variando los enteros. Yo necesito x, así que vuelvo a la escritura del alfa, 2x más pi medios. Entonces eso lo cambio por esto de acá. Desarrollo, o sea, aquí cancelo, por ejemplo, esos dos, divido por 2, se va a cancelar ese con ese, y van a llegar a esto. Nuevamente tenemos infinitas soluciones, pero hay que discriminar, ¿cierto? ¿Cuáles son las que me sirven? Necesito solamente las que viven en el dominio, entre 0 y 3 pi medios. Aquí ustedes van probando. Primero parten con los enteritos fáciles, ¿no? K igual 0. Con K igual 0, se dan cuenta que la X les queda como 0, ¿cierto? Les queda 0 por pi. Bueno, y 0 cae en el intervalo, así que sirve. Ponen K igual a 1, por ejemplo. Les queda X igual a pi, también cae en el intervalo. Si ponen K igual a 2, entonces la X les queda 2pi y eso ya no cae en el intervalo. Ya no les sirve. Y con mayor razón si agrandan el K, ¿cierto? Y si achican el K, por ejemplo, en K igual a -1, entonces la X les queda como menos pi, que tampoco cae en el intervalo. Tampoco sirve. Y menos si pongo K que sean más negativos aún. Así que nuevamente tenemos solamente dos soluciones. ¿Ya? Em, va, vamos acá. Nos queda una última ecuación, que es esta. Aquí quiero aclarar una duda que había el día viernes. Entonces veamos esta. F de x igual a 1.
Entonces, reescribo la f, como siempre, ceso, cancelo acá, despejo, entonces eso se va con eso, divido por 3, ¿qué haría eso? ¿Cierto? Em, Aquí queda 0, divido por 3, queda 0 partido en 3. Entonces, le doy un nombre a lo que está acá adentro, ¿ya? Le escribo como alfa, por ejemplo. Entonces me preocupo de solucionar esta ecuación. Y aquí ya van a haber dos opciones para alfa en el círculo entre 0 y 2pi. En los casos anteriores solamente habíamos tenido una opción. ¿Recuerdan? Solamente esa en este caso y solamente esta en este caso. Acá yo voy a tener dos soluciones. Entonces, bueno, ¿en qué parte el seno vale 0? Aquí en 0, y aquí es donde tengo la coordenada en i en 0, y acá el otro lado también. Bueno, aquí lo escribí mal, por supuesto. Esto es menos 1,0. Ahí sí. Entonces el seno de alfa es 0 cuando el alfa vive entre 0 y 2pi. Solamente aquí, cuando el alfa es 0, no tenemos ángulo en esta parte, y cuando el ángulo es pi, o 180 si quieren. Entonces aquí ya tenemos dos soluciones en el intervalo 0,2pi. Ahora hay que sumar las vueltas. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿O cómo lo hizo la profe según vi en el apunte? Entonces yo tomo, por ejemplo, la primera solución, que es 0, que la tengo aquí como alfa. Y a esa le voy sumando todas las vueltas. ¿Ya? Entonces queda como 0 más 2πk. Estas son las vueltas. Tomo la otra solución, que era pi, y a esa le hago el mismo proceso. Le sumo vueltas. Entonces aquí tengo a pi y le sumo estas vueltitas de acá. ¿Ya? Entonces tengo soluciones por un lado, tengo soluciones por el otro. Al final las uno todas, porque todas son soluciones. Claudio, ¿Sí? pero si es simplemente media vuelta, no sería solamente pi, no 2pi. Exactamente, sí, sí, sí. Aquí en rojo lo voy a explicar eso, ¿ya? Pero en principio hacer Ah, ya. esto está súper bien. Si ustedes lo hacen así, y yo les aconsejaría que lo hicieran así, porque cuando salgan cosas más raras, por ejemplo aquí un medio, van a tener que hacerlo así. Pero viendo el círculo unitario uno puede ver que es solamente media vuelta, ¿cierto? Voy así, después voy así, así, así y así. Pero ahora vamos a ver por qué uno puede ver que esto es equivalente a decir que es solamente ir con múltiplos de pi. Ya, entonces tenemos, por un lado tenemos estas soluciones, estas de aquí, infinitas, porque el k va a ir variando, y por este otro lado tenemos más soluciones, que son estas de acá. Fíjense que acá arriba factoricé por pi simplemente. Entonces queda pi por 2k tilde más 1. Noten también un detalle que se me olvidó mencionarles, que el k que yo pongo acá no es el mismo que yo pongo al otro lado. ¿Ya? Van por vías separadas las soluciones. Es un tema de notaciones para que no se confundan nomás, pero son enteros distintos los que voy poniendo en un lado y en el otro. Podrían repetirse, sí, pero casi siempre van a ser distintos. Ya, entonces fíjense, las soluciones que yo tengo acá a la izquierda son estas, ¿cierto? Son pi por 2k. Si ustedes piensan qué son estas soluciones de aquí, son básicamente los múltiplos pares de pi, ¿cierto? Porque aquí tengo un 2k, que eso me da la palabra múltiplo par, y tengo el pi aquí. Entonces aquí en este lado de las soluciones tengo solamente múltiplos pares de pi. Aquí. Fíjense al otro lado. Al otro lado tengo múltiplos de pi también. Fíjense que hay un producto. Pero ya no son pares, sino que son impares los que tengo acá al otro lado. Entonces, en una misma bolsita tengo que poner los múltiplos pares de pi
Y en la misma bolsita tengo que poner los múltiplos impares de pi. Si yo las junto todas, me va a dar lo que me dice la Belén. Solamente múltiplos enteros de pi, porque estoy juntando todos los pares con los impares. Por eso es lo mismo hacerlo así como lo hice yo acá al principio, o ver el círculo unitario y ver que son siempre medias vueltas del círculo. Es lo que le escribo aquí. Otra forma de escribir las soluciones de esta ecuación es simplemente escribir alfa igual a pi k, con k en lo entero. Ya, las dos formas sirven, las dos formas les van a llevar a las mismas soluciones cuando empiecen a discriminar. ¿Ya? Yo les aconsejo que lo hagan de esta primera forma. Ver las soluciones como base que uno tiene en el círculo y a cada una de ellas sumarle las vueltas. ¿Ya? De modo que, por ejemplo, que era una pregunta que me hacía la misma Belén, creo, en ayudantía. Vamos a irnos acá al final. Por ejemplo, piensen que las soluciones que ustedes encuentran están acá, por ejemplo. Están aquí y están aquí. ¿Se acuerdan que me habían preguntado eso? Por ejemplo, eso podría salir en seno de alfa igual a un medio. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, ¿en qué parte el seno vale un medio? Ahí tienen que recurrir a la tablita, ¿ya? Este ángulo de acá es bisextos, ¿ya? Y el otro que tenemos aquí, bueno, ese habría que calcularlo, ¿ya? Pero tendría que ser simétrico a este de acá. Aquí déjenme hacer un calculito rápido. Es solamente para calcular el otro ángulo que tenemos allá. Entonces, si este de aquí es pi sextos, fíjense, este de aquí tiene que ser pi tercios. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar pi medios. Todo ese ángulo recto que está ahí. Y ese ángulo, por un tema de simetría, el que está aquí, también es pi tercios. Entonces, el ángulo para este puntito de aquí tendría que ser todo ese arquito de ahí, que entonces eh, sería pi sextos más pi tercios. Esto es ahí. Y aquí, bueno, permítanme aquí amplificar. Esto es 6, esto es 5 pi sextos, ¿cierto? Entonces, el seno de alfa igual a un medio, entonces va a tener dos soluciones básicas. Va a tener alfa igual a pi sextos, como les dije al principio, pi sextos, y va a tener alfa igual a 5 pi sextos. La única parte en donde el seno vale un medio, aquí y acá, que son los puntos que tienen coordenada en i igual a un medio. Entonces, las soluciones completas, todas las soluciones van a ser tomar el primer ángulo que tengo acá, que es pi sextos, sumarle todas las vueltas. O tomar el otro ángulo, que está aquí en rojito, que era todo ese el que calculé, y sumarle todas las vueltas. Y así entonces quedan todas las soluciones, por ejemplo, de esta ecuación. Por eso yo les aconsejo que lo hagan mejor de esta forma, de acá. Ya, volvamos al ejercicio. Entonces teníamos que las soluciones eran estas de aquí. Entonces tenemos que ir analizando los distintos K que nos sirven. Recuerden que las soluciones tienen que estar, las X tienen que estar en el intervalo, este de aquí, ¿cierto? Entonces aquí hay que ir con cuidado porque tenemos dos caminos.
Ya, pero antes, obviamente, tengo que volver al alfa, ¿cierto? Necesito volver al alfa. Estábamos aquí, entonces necesito cambiar al alfa, que era esto de aquí. 2x más pi medios. Entonces, por la izquierda, vuelvo al alfa aquí, despejo la x, queda así escrito. Y por el otro lado, también despejo la x de aquí. Entonces les quedan esos dos conjuntos solución. ¿Ya? Claudio, ¿Sí? en vez de cero no debería haber sido 2pi Eh, arriba, aquí, más arriba. aquí en esta parte. Sí, en esa parte no Ah, debería ser 2pi. sí, buena pregunta. Claro, porque yo te digo que las vemos en este intervalo primero, ¿cierto? Sí, sí, sí. Este intervalo en realidad no considera el pi, al 2pi, perdón. No, en este punto, claro, en este punto hay varios ángulos que toman ese punto. Está el cero, el ángulo cero, que no es moverse, por ejemplo, de ese punto, porque uno empieza a medir de acá, ¿cierto? Entonces el ángulo cero es quedarse ahí en ese punto. Me doy una vuelta y vuelvo al 2pi, ¿cierto? Fíjate que en las soluciones el 2pi ya está considerado. Cuando yo pongo, por ejemplo, k igual a uno. Entonces el ángulo dos pi ya está considerado dentro de las soluciones. Ah, ya. Sí, Ya caché, gracias. sí. Si aquí tú pones, por ejemplo, 2pi, va a seguir estando bien. No importa si pones cero o 2pi. Y es porque es un múltiplo de 2 pi. Exactamente. Sí, 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 Ah, sí. ya. Sí, sí. Pero si ustedes encuentran una solución en este punto, yo les aconsejo que pongan el cero, porque es más fácil trabajar con un cero que con un 2pi. Entonces, estábamos acá. Ya, entonces veamos primero este caso, caso uno. Tenemos que ir viendo los diferentes k, como lo estábamos haciendo arriba. Ya, si ustedes ponen k igual a cero, fíjense, aquí en el primer caso, les queda x igual a menos pi cuartos. Y les queda negativo, entonces este no sirve, porque no cae dentro del intervalo 0,3 pi medios. Entonces ese lo descartan. Ponen k igual a uno, les queda, les quedaría menos pi cuartos más pi, que eso es 3 pi cuartos, y eso sí vive en el intervalo. Entonces, ese lo dejan como solución. Si ponen k igual a 2, creo que se pasan, sí. Si ponen k igual a 2, entonces la x les queda como menos pi cuartos más 2 por pi, ¿sí? Aquí cambiando la k por un 2. Y eso les da 7 pi cuartos que de nuevo vuelve a caer fuera del intervalo. Si agrandan la k hacia los positivos, les va a seguir quedando afuera. Y ustedes pueden ver que si yo pongo una k negativa, por ejemplo k igual a menos 1, la x siempre les va a quedar negativa porque ya con cero le quedaba negativo. Entonces, en este caso, en el caso uno, la única solución que sirve es esta, 3 pi cuartos. En este caso uno. Ahora tienen que moverse al caso 2. Entonces, en este caso 2 tienen que ir tomando enteros de nuevo. Entonces, toman el primer entero de aquí como cero. Les da pi cuartos, ese sirve porque cae dentro del intervalo. Eh, Toman, por ejemplo, el entero como uno. Entonces queda pi cuartos más pi, que esos 5 pi cuartos, que cae también en el intervalo. Aquí quizás no es fácil ver que 5 pi cuartos es menor a 3 pi medios, pero ahí lo tienen que comprobar ustedes con los métodos que sepan. Por ejemplo, una forma de comparar fracciones así es multiplicando cruzado. Si usted multiplica cruzado y llega a algo que es verdad, entonces era porque la desigualdad que tenía aquí era cierta. Eh, bueno, 5 pi cuartos es menor a 3 pi medio, por lo tanto cae dentro del intervalo. Así que este también es solución.
Y aquí ya empiezan a caer fuera las soluciones. Por ejemplo, si ponen el entero como 2, la x le queda pi cuartos más 2pi, que es 9 pi cuartos, y eso ya cae fuera del intervalo. Y si ponen k más grandes, que sean positivas y que sean más grandes, entonces les va a seguir cayendo fuera del intervalo. Y aquí no probamos ningún k negativo. Si ustedes ponen un k negativo, por ejemplo, -1, les queda negativo el x. Por ejemplo, en este caso queda menos 3 pi cuartos. Así que no cae en el intervalo. Así que en conclusión, en ese caso, en ese último caso, vamos a tener las siguientes soluciones. La primera que calculamos, ¿se acuerdan? Está aquí, más las otras dos. Ese va a ser el conjunto solución. Y en los casos anteriores, lo dije, creo que sí lo dije. En este caso, por ejemplo, el conjunto solución era aquí, por lo tanto, las x que sirven son las que pertenecen al conjunto 0,pi. Y en el otro, en el primero que hicimos, eran estas de aquí, ¿cierto? Y las x que sirven, por lo tanto, son estas. ¿Ya? Ojo que con el coseno es el mismo ejercicio. Si ustedes ponen aquí coseno, tienen que hacer lo mismo que hicimos aquí con el seno, pero hacerse la pregunta con coseno nomás. El coseno es la coordenada en x. Claudio, ¿y estos son funciones trigonométricas? Sí, son funciones trigonométricas. Ahí. Las que tienen seno y cosenos son funciones trigonométricas. Ya, grafiquemos esta función. Aquí les traje un pequeño resumen de cómo graficar estas funciones. Eh, O sea, me equivoqué. ¿Son ecuaciones trigonométricas? ¿O no? ah, Nada sí, que ver. sí, 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 mira. Sí. La función que estamos trabajando, esta función f, es una función trigonométrica. Y estas cositas que hicimos acá son ecuaciones trigonométricas. Estas de aquí. Ah, ya, o sea, se pueden preguntar la prueba. Sí, esto puede salir en la prueba. Métricas. Ya, si ustedes intentan hacer algún ejercicio en la guía y que no les salga, me escriben nomás por correo y yo les puedo ayudar. De aquí en la pauta llegan y ponen la gráfica de la función. Yo quería como intentar explicar un poquito por qué es así. Entonces, para graficar, por ejemplo, este tipo de funciones, que sea una constante más seno de bx más c más d afuera, eh, tienen que identificar ciertos elementos que les van a ayudar a graficar la función. Tal cual lo hacíamos con las parábolas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que uno se fijaba, por ejemplo, en el vértice? Uno se fijaba en el corte con el eje y, o en el signo del que acompañaba el x cuadrado. Aquí exactamente lo mismo. Tienen que fijarse en ciertos elementos que les van a ayudar a graficar la función. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, el periodo. El periodo yo ya se los mencioné. Recuerden que el periodo se calcula como 2pi partido en b, en el valor absoluto de b. Como les dije hace un ratito, el periodo lo que les da es un intervalo en el cual la función se empieza a repetir. Ya lo vamos a ver gráficamente. La amplitud. La amplitud se refiere a este numerito que está acá afuera, a la, ¿ya? La amplitud es por definición un número positivo, por eso se le pone el valor absoluto. ¿A qué se refiere con la amplitud? Bueno, las funciones trigonométricas tienen esta forma. Son como cerritos y valles. Entonces la amplitud es esta distancia que hay entre el centro de oscilación, porque las funciones trigonométricas oscilan en torno a alguna línea horizontal, y es esta distancia del centro
de oscilación hasta acá, hasta el punto más alto, por ejemplo. Esa es la amplitud. Que se repita acá abajito también. ¿Ya? Que se las puse ahí también como dibujo. Otro dato importante es el valor medio. Aquí no hay que confundirse tanto con los nombres, ¿ya? El valor medio es simplemente el que está aquí afuera sumándose. El D. El valor medio lo que les va a dar es como el centro de oscilación. Entonces, por ejemplo, si el D es 1, entonces la función va a estar oscilando ahí, en la línea que le da en el eje I1. Y algo que es un poquito más complicado de ver es el desfase. Ya. El desfase se calcula usando esta C que está aquí, que no la hemos ocupado hasta el momento. Esta que está acá. Se ocupa, se calcula usando esa C y esta B que está aquí también. ¿Cómo se calcula el desfase? Simplemente haciendo la división entre C y B y poniendo un menos afuera. ¿Qué es lo que les va a dar el desfase? El desfase les va a dar un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del signo que tenga el desfase. Entonces, por ejemplo, si este numerito que ustedes ponen aquí es positivo, el desfase va a ser negativo, ¿sí? Porque hay un menos afuera. Entonces, ¿qué es lo que le indica el desfase? Lo que le indica el desfase es un desplazamiento, y aquí me equivoqué, aquí esto es C partido en B, dejen corregir esto. Es un desplazamiento en C partido en B unidades hacia la izquierda de esta función de acá. ¿Cuándo es hacia la izquierda? Cuando el C partido por B es positivo. O dicho de otra forma, cuando el desfase es negativo. Si usted el desfase le da negativo, entonces grafican esta función que está aquí, que ya les voy a decir cómo se grafica, es súper sencillo, y corren la gráfica de esa C partido en B unidades hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Lo vieron eso en clases? Así como lo estoy explicando yo. De que había un Sí, desfase que dependía del signo, si lo corría hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Lo vieron eso? sí, Sí, sí. Ah, ya. Bueno, ya. Entonces, si el desfase les da negativo, recuerdan ese signo menos de afuera, importante. Entonces yo corro la gráfica hacia la izquierda. ¿Cuál gráfica? Ya les digo cuál. ¿Ya? Pero es la gráfica de esta función que tengo aquí, sin el C adentro. La misma función de antes, pero sin el C adentro. Y si el desfase le da positivo, que en el caso en el que esta división sea negativa, por ejemplo, entonces el desfase va a ser positivo. El desfase va a ser positivo y yo voy a correr la gráfica hacia la derecha, no hacia la izquierda. Ya, ¿cómo graficamos esta función de aquí? Porque para graficar estas de acá arriba, estas de aquí, yo necesito saber graficar estas pero sin el C. Si yo grafico esas funciones sin el C, vamos a estar casi listos porque para graficar esta es solamente ver el tema del desfase. Entonces aquí les digo, ¿cómo graficamos estas funciones de aquí? Entonces, de verdad que es súper sencillo ver esto, miren. Ustedes toman la gráfica del seno de x, sin nada, sin un 2 acá adentro, sin un 4, la función seno de x. Esta tienen que conocerse. La función seno de x tiene esta forma, ¿cierto? Es como así. Son puros cerritos. De hecho, se las tengo aquí puestas, miren. Así es la función seno de x. Lo importante de la función seno de x, cuando ustedes la grafiquen, bueno, son los cerritos, ¿cierto? Es que aquí llega 1, acá arriba, y acá abajo llega -1. Y otra cosa importante es que la función esta pasa aquí por el cero. ¿Ya? Para que se recuerden, porque el coseno tiene una gráfica un poquito distinta a esta. Después vamos a ver la del coseno. Entonces ustedes toman la gráfica de esta función de aquí. Recuerden que queremos graficar esta de acá. Entonces, lo primero que hacen es graficar, por ejemplo, esta. Vamos a ir de a poquito graficando esta de acá. Entonces, toman la función seno de x, graficamos esta otra de acá, seno de bx.
¿Qué va a ser seno de bx? Bueno, va a ser la misma gráfica de arriba, pero va a tener un periodo distinto simplemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué periodo? Bueno, este. El que ya les dije ya que se podía calcular, como 2pi partido en valor absoluto de b. ¿En qué va a cambiar la gráfica acá arriba? Es que va a ser un poquito más rápida. Van a haber más cerros y más valles. Por ejemplo, piensen en seno de 2x, que es el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, fíjense cómo va a quedar la gráfica aquí en GeoGebra. Tengo la función seno, voy a graficar seno de 2x. Lo único que va a hacer es que van a haber más cerritos y más valles. ¿Se dan cuenta? La gráfica azul es la misma gráfica es casi la misma gráfica verde, solamente que hay más cerros y más valles. Pero las dos llegan hasta 1 arriba, hasta -1 abajo. Las dos pasan por aquí por el cero, por ejemplo. Pero hay más valles, porque el periodo es más corto. Entonces las cosas se repiten con mayor frecuencia. Entonces eso, tienen seno de x, luego grafican seno de bx. El b tiene que ser un número, por ejemplo 2. ¿Qué hacen después? Grafican esta parte ahora. A por seno de bx. Ya, ¿cómo va a ser la gráfica de esta? De esta de aquí. La gráfica de esta va a ser la misma que teníamos antes, o sea, esta de acá, pero la amplitud va a ser A ahora. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a ser simplemente la alturita en donde se está moviendo la función. Por ejemplo, pensemos en otro ejemplo concreto. Entonces, seno de 2x por 3 acá afuera. Entonces voy a poner aquí la nueva función, que va a ser esta. Voy a borrar la verde para que vean la diferencia. Entonces, la azul es la que teníamos antes, la que cambió el periodo, ¿se acuerdan? Y a esa le multiplico por 3 afuera. Lo que va a cambiar es la altura ahora, ¿cierto? Es la misma función, pero ahora el valle es más grande y el monte también es más grande. Llegan a 3 y a -3. Entonces así vamos graficando de una en una. Así nos queda entonces la gráfica de esa. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta sumar D acá. Entonces, lo único que va a hacer sumar D, entonces va a ser la misma gráfica de antes. Se dan cuenta que siempre es la misma gráfica de antes, pero con algo modificado. Va a ser la misma gráfica de antes, pero subida en D unidades hacia arriba si el D es positivo, o bajada en D unidades hacia abajo si el D es negativo. Entonces, yo tomo la gráfica que tengo y la subo, si es que el D es positivo, y la bajo si es que el D es negativo. Por ejemplo, 3 seno de 2x más 1. Veamos cómo nos queda esto. Entonces, teníamos esa rojita. Veamos qué pasa si le sumo ese D de afuera, D igual a 1 en este caso. Queda la misma gráfica, la misma función que la roja, pero ahora esta está corrida hacia arriba en una unidad. ¿Lo ven? Ahí está. Si el D fuese negativo, por ejemplo, no sé, pensemos aquí en otro ejemplo. Uy, no borra eso. Si yo pegado esto. Eh, Ahí está. Ya, por ejemplo, si el D fuese negativo, pensemos en D igual a -6.
Entonces va a ser la misma gráfica rojita, pero ahora va a quedar por abajo. Se va a bajar en 6 unidades hacia abajo. Que no es el caso nuestro, ¿cierto? Aquí sale más uno en nuestro caso. Entonces esto sería más uno. Y listo. Así se grafican este tipo de funciones. Que no tengan un más c adentro. Ustedes toman la función seno y le van haciendo todas estas modificaciones. ¿Ya? Ahora, si yo quiero graficar una que tenga un más c adentro, o sea, una constante sumada, entonces tengo que hacer el tema del desfase. ¿Qué es lo que les menciono? No, no lo menciono. Sí, lo menciono acá. Entonces, cuando ustedes ya hayan graficado esta de aquí, para terminar el gráfico que querían hacer, se fijan en el desfase. Si el desfase es negativo, entonces la que tenían la corren hacia la izquierda. Si es positivo, la que tenían la corren hacia la derecha. Veámoslo en nuestro caso. Dejen borrar acá esta parte. Eh, bueno, en nuestro caso el desfase, ya recuerden que la función que estábamos trabajando era f de x igual a 3 seno de 2x más pi medios más 1, más 1. Entonces, el desfase en este caso, ¿se acuerdan que se calculaba como menos c partido en b? Bueno, aquí tienen que identificar quién es el c y quién es el b. Eh, en este caso el b habíamos dicho que era s y el c tiene que ser este, ¿cierto? Entonces el desfase va a ser menos pi medios dividido en 2, que esto es menos pi cuartos. Desfase negativo. Entonces, para terminar la gráfica de la función f de x igual a... Entonces, su gráfica será la gráfica de 3 seno de 2x más 1 corrida en pi cuartos unidades hacia la izquierda, porque el desfase es negativo. Esta ya la graficamos, ya le enseñé cómo se graficaba esta. Para graficar esta, con el más pi medio de adentro, entonces tengo que correrla en pi cuartos hacia la izquierda. Todos los puntitos se tienen que correr hacia la izquierda en pi cuartos. Fíjense. Entonces, ya teníamos esa. Entonces yo cuando les ponga esta, la que está aquí, la F, entonces la Q, perdón, nos tiene que quedar corrida hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta cómo se corrió? De la naranja a la lila, hacia la izquierda se corrió en menos pi cuartos. No se ve exactamente eh, no, nada. Es tomar estos puntitos, como les digo, y correrlo y restarles pi cuartos y entonces ustedes los pueden graficar. Entonces, esta sería la gráfica de la función que nos pedía. Bueno, casi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque falta ver algo más. Falta fijarnos en el dominio. Fíjense que esta está graficada sobre todo R. Así que yo solamente quiero el pedacito que está entre 0 y 3 pi medios. Y 3 pi medios es como por aquí, más o menos. Así que les quedaría así. Déjenme hacer zoom aquí para que se vea mejor. Entonces ahí, parte de aquí, baja, fíjense. De ahí baja, sube y como por aquí termina, como por acá bajito. Debiera terminar.
que es como está puesto aquí en el apunte. ¿Me esperan un poquito? Voy a sacar a mi gata que está aquí molestando. Ya, ¿se entendió? Hay, hay harto que ver ahí, pero pueden ver el video después. Pero así tienen que ir graficando este tipo de funciones trigonométricas, como por partecitas. ¿Me dicen si tienen alguna duda? Yo creo que además que se perdieron entre medio, pero después pueden volver a ver el video. Si me dicen que la profe no se los enseñó así, o sea, si la profe no se los enseñó así, me dicen al tiro para poder corregirme. Pero así lo aprendí, así lo leí yo en el apunte que ya tienen en un cursos. Entonces ahí tienen que ir haciéndolo por partecitas. Si les piden graficar, no sé, esta de aquí, entonces lo que hace usted primero es graficar esta, sin el desfase, o sea, sin esta partecita de aquí, sin el C, digo. Grafican eso y luego de haber graficado eso, aplican el desfase considerando esa C de ahí. Entonces les va a quedar corrido hacia la derecha o hacia la izquierda. En la gráfica les queda así. Recuerden que aquí yo la grafiqué sobre todos los reales. Y ahí simplemente la están acortándole al dominio entre 0 y 3 pi medios. Por ahí está 3 pi medios. Esa es la gráfica de C y ahora podemos ver las otras partes. Fíjense, aquí nos piden determinar los intervalos de monotonía de F. Ya, estos puntitos de aquí nosotros ya los calculamos, aunque no lo crean. Estos que están aquí ya están calculados ya. Fíjense que esos puntitos, los voy a marcar con colores mejor. Eh, este es color morado. Por ejemplo, los que están ahí arriba en moradito, ¿qué son? Entonces esos puntitos son los que hacen esto, ¿no? Son los que tienen imagen igual a 4. Y esos ya los calculé. ¿Se acuerdan que los calculamos acá arriba? Aquí. Entonces esos ya los conocemos ya. Nos dieron aquí, ¿cierto? Nos dio 0 y pi. Creo, a ver, dejen confirmar acá. Eh, aquí está. Nos dieron 0 y pi. Entonces, los que tienen aquí ustedes, bueno, ese es 0, se ve que es 0, ¿cierto? Pero este de aquí es pi, ¿ya? Me dicen si ya se perdieron. Y necesito este de acá abajo. Ya les digo por qué estoy identificando esos puntitos, pero va a ser más o menos obvio cuando les diga. Entonces, ese puntito de ahí también lo necesito. Ese puntito de ahí lo que hace es f de x igual a menos. eh, esto está mal puesto, creo. No, está bien. Perdón. Esto es f de x igual a menos 2 si se fija. Recuerden que la, recuerden que la gráfica de la f oscilaba en el punto medio. ¿Se acuerdan que yo les dije en el valor medio? Aquí, en D. En nuestro caso el D es 1. Entonces, la gráfica está oscilando aquí, en esa partecita de ahí. Y la amplitud, que también en algún momento la calculamos, en nuestra función era 3. Entonces, todo este montecito de ahí tiene distancia 3. Y todo este montecito de acá también tiene distancia 3. Por eso ese de ahí es menos 2. Porque
Estoy en 1 y bajo 3, entonces quedo en -2. Y ese también ya lo calculamos. F de x igual a -2, en algún momento lo hicimos. Era, hicimos f de x igual a 1, f de x igual a 4 y f de x igual a -2. Ahí está. Nos dio pi medios y 3 pi medios. Entonces, este aquí tiene que ser pi medios. Ahí está. Y 3 pi medios tiene que ser este de aquí, que está bien, bien lejos. Ahí tenemos esos cuatro. Tenemos los dos montes de arriba y tenemos los dos valles de abajo. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de monotonía de f? ¿A qué se refiere con eso? Son los intervalos en donde la función es creciente y en donde es decreciente. En donde es creciente y decreciente. Entonces, fíjense en qué parte es decreciente. Del cero, aquí va bajando, va bajando, va bajando, y aquí vuelve a subir, ¿cierto? Entonces es decreciente entre cero y pi medios, que es el puntito ese que está ahí. En esa parte es decreciente, pero aquí también es decreciente, fíjense. De pi a 3 pi medios. Entonces hay como dos intervalos en donde la función es decreciente. Entonces la función es decreciente en ese intervalo y en este intervalo, como les dije. Y el otro intervalo, la otra partecita, la función es creciente. De pi medios a pi. Así que la función tiene esos intervalos de monotonía. Decreciente entre cero y pi medios, y pi 3 pi medios, y creciente en pi medio, pi. Por eso fueron importantes calcular estos puntos. Para calcular los intervalos de monotonía van a necesitar calcular esos puntos en donde se produce un monte y un valle, perdón, y una montaña, o un monte. Y aquí es más que nada observación simplemente, fíjense. Vamos a definir ahora otra función. Vamos a definir ahora una función g que va a estar definida entre cero y pi medios, va a tener el mismo codominio que la anterior, menos 2,4, y va a estar definida de la misma forma. No es la misma función de arriba porque tiene distinto dominio. Ya tiene un dominio más corto, pero la regla de asignación es la misma. Así que el gráfico debiera ser el mismo, pero en el dominio indicado. Entonces, yo tomo esta gráfica que ya teníamos lista de aquí y la voy a graficar esta función g. Entonces, es la misma gráfica de acá arriba, pero va a tener un dominio más pequeño, ¿cierto? Entre cero y pi medios. Entonces, pi medio habíamos dicho que era hasta acá, ¿no? Hasta aquí, hasta este puntito de acá. Entonces, la gráfica de g va a ser solamente de aquí y va a empezar a bajar hasta pi medios. Esa es la gráfica de g. Y le va a quedar así, ¿no? Ahí baja, 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 baja hasta pi medios. Aquí está con zoom, pero en la misma gráfica de antes con cortada. O sea, elimino todo lo que está de aquí para allá. Y nos preguntan si esta función g es biyectiva. Y aquí, igual que en el control, tienen que mirarla gráficamente, ¿ya? Eh, a no ser que la profe les diga lo contrario en la prueba. Entonces, es claramente sobreyectiva, vean. La gráfica de la f, las imágenes, van desde el 4 hasta el -2, ¿cierto? Parten de acá en el 4 y las y llegan aquí hasta el -2. Entonces la imagen, el conjunto imagen, coincide con el codominio de la función g. Así que esta función g es biyectiva.
o sobreyectiva. Recuerden que epiyectivo es lo mismo que sobreyectivo. Eh, Esto es lo mismo que epiyectivo. Y pueden ver también que la función es inyectiva, eh, porque si hacen esta cosa de tirar las horizontales, siempre toca solamente en una parte de la gráfica. ¿Sí? Entonces no hay una imagen que le correspondan dos preimágenes distintas. Siempre a cada imagen le corresponde una única preimagen. No es como las parábolas, por ejemplo, que tienen imágenes que le corresponden dos preimágenes. Por ejemplo, esta imagen de aquí le corresponde esta preimagen y le corresponde esta preimagen. Las parábolas ya no son, las parábolas no son inyectivas en un dominio así grande. Esta función ustedes pueden ver que es inyectiva porque es como decreciente, ¿cierto? Así que esta función g es efectivamente biyectiva, porque es biyectiva o sobreyectiva e inyectiva. El ejercicio 1 es bastante largo. ¿Tienen alguna duda de cómo hicimos el ejercicio 1? ¿De alguna parte? ¿O si tienen algo que digerir todavía bien? ¿Me dicen, por favor? A lo mejor ya se quedaron dormidas ya. Me imagino que están perdidas, por eso no me responden. Ya, todo bien, dice Victoria. Ya, veamos el ejercicio B, que ya está ya mucho más corto porque solamente es hacer dos cosas. Y con eso ya terminamos. Eh, ya, ahora en el ejercicio B nos va a aparecer el coseno, no el seno. Aquí el enunciado puede ser un poquito raro, pero no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio 2? Para escribir el movimiento oscilatorio armónico, da lo mismo, no se confundan con palabras raras, de un punto sobre una recta horizontal, se define sobre la misma un origen de valor cero y una orientación positiva hacia la derecha. En este caso, la posición viene dada por un número, como por ejemplo, si el punto está en el origen, entonces su posición será x igual a cero. Cuando está 3 centímetros a la derecha, ocupa la posición x igual a 3. Súper simple, ¿cierto? Y si está a 5 centímetros hacia la izquierda del origen, está en una posición x igual a menos 5. Ya, entonces lo que yo tengo aquí, piensen en una línea horizontal que tiene un origen, un cero, ¿ya? Y en donde yo tengo eh, un punto moviéndose sobre este origen. Entonces, si el punto, por ejemplo, está acá, no sé, en 4, a 4 centímetros del origen, entonces uno dice que el punto está en la posición x igual a 4. Simplemente eso. Si yo estoy acá en el origen, entonces estoy en la posición cero. Si estoy aquí en, no sé, a 9, a distancia 9 del cero, entonces estoy en la posición x igual a menos 9. Entonces, eh, y lo que tienen que pensar es que es un punto que está oscilando en torno a este origen. O sea, algo que se está moviendo así, por ejemplo. Ustedes tienen el origen aquí, en esta parte, y
es un objeto que se está moviendo así, como un resorte. Un resorte, por ejemplo, se puede ver como un movimiento oscilatorio armónico. ¿Ya? ¿Se entiende? Es como una oscilación. Entonces el punto, por ejemplo, puede estar aquí en un cierto tiempo, en un pasado, no sé, 10 segundos o 3 segundos, puede estar por acá, pasado un segundo puede volver acá, y así. Es algo que está oscilando en torno al origen. ¿Qué es lo que dice enseguida? La posición x de t en centímetros a los t segundos de un punto que oscila armónicamente sobre el eje X con centro de oscilación en el origen y amplitud 5 está dada por la siguiente función. ¿Ya? ¿Qué es todo eso lo que dice ahí? Es lo siguiente. Entonces yo les dije que tenían un puntito que estaba oscilando en torno al origen. ¿Cierto? Está como moviéndose ahí. Eh, el origen entonces es el centro de oscilación, como sale acá. La amplitud es 5. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el objeto, este puntito, se está moviendo entre 5 y menos 5 simplemente. No se está pasando más de eso. Está solamente moviéndose entre ese rango. Ahí. Como un resorte que se está moviendo en torno al origen. A eso se refiere la amplitud. Y el x de t lo que me va a dar, porque yo voy a poner un cronómetro, en el tiempo cero me va a dar una cierta posición del punto aquí, por ejemplo. Entonces yo voy a poner el reloj a correr y el x de t me va a ir dando la posición de este objeto cuando hayan pasado t segundos. Entonces, por ejemplo, si pasan 5 segundos y el objeto está, no sé, aquí, en el origen, entonces x de 5 segundos es cero. Es una función que me va a ir dando la posición dependiendo del tiempo t. Aquí la situación, el contexto no es para nada importante. Aquí lo único que me va a interesar es las propiedades del coseno, porque nos van a pedir calcular cosas. Así que si no entendieron esta cosa del objeto oscilando en torno al origen, no importa. Si en algún momento, si eligen alguna carrera científica, en algún momento lo van a tener que mirar sí o sí. El punto es que el movimiento de ese objeto, la posición de ese objeto a los t segundos viene dominada por esta función, descrita por esta función. Fíjense en el dominio de la función, de 0 a 10. ¿Sí? O sea, solamente estoy haciendo el experimento en 10 segundos. Entonces, esta función de aquí, esta x de t, es la que me describe la posición del objeto en torno al origen. Ya, grafiquemos la función x. Con lo que les mencioné ya debiera ser más o menos sencillo graficar esto. Lo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a graficar la función, no la vamos a poner f, sino que x de t ahora se llama 5 veces coseno de, lo olvidé, pi por t, más 3 pi tercios. Perdón, 3 pi medios. Con t entre 0 y 10. Las vamos a ir poniendo en GeoGebra la gráfica, ya para que vayamos viendo bien. Entonces, al igual que antes, primero graficamos, primero graficamos esto. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesitamos es la gráfica del coseno. Entonces, primero, coseno de x, la gráfica del coseno es más o menos así. Aquí no es necesario que la hagan perfecta, un bosquejo nomás. El coseno es así más o menos. Ahí y ahí. Lo voy a poner acá también, de hecho. Entonces, coseno de x.
Parece que esto está un poco lento. Yo creo que ya puedo borrar las otras porque ya... em, a lo mejor eso está volviendo un poquito lento el computador. Así es la gráfica del coseno. Graficamos la función base, que es el coseno. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, vamos a graficar coseno de pi por t. Entonces, como les dije, la gráfica del coseno de pi por t va a ser la misma que teníamos antes, la misma del coseno de x, pero va a tener un periodo distinto ahora. Probablemente vaya más rápido o más lento, dependiendo de lo que nos dé el periodo. Entonces aquí el periodo va a ser 2pi partido en b. Fíjense que b en este caso es pi. Te olvidó mencionarle eso, este es c y este es a. Aquí el d es 0, ¿cierto? No aparece. Entonces aquí el periodo va a ser 2pi partido en b, ¿se acuerdan? Entonces sería así, estos dos. Así que va a quedar la misma gráfica que teníamos antes, pero con un periodo un poquito más rápido, que va a ser el doble. Lo pueden ver acá. Entonces la graficamos. Va a ser coseno de 2x. Dan cuenta, la misma gráfica del coseno, que es la negrita, pero en verde pueden ver que es lo mismo que el coseno, la gráfica del coseno, pero tiene más vueltas. Tiene más montes y más valles. Otra cosa que quiero que vean, que olvidé mencionar, que es lo que es el periodo, aquí gráficamente. Entonces, el periodo nos dio 2. ¿Qué quiere decir que el periodo nos haya dado 2? Quiere decir que cada 2 unidades la gráfica empieza a repetirse. Por ejemplo, fíjense en la gráfica negra, perdón, en la gráfica verde. Estoy aquí en 0, yo me corro 2 unidades hacia la derecha, debiera volver a ver en algún momento el- la misma parte, ¿cierto? Esperen, parece que esto lo calculamos mal acá. Eh, 2pi, el periodo. Ah, sí, 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 perdón. Ah, sí, el periodo nos dio 2. Sí, estamos bien porque aquí el B es 2. Sí, sí, sí. Sí, pero aquí hay algo que no me calza. No sé si lo grafiqué mal. Ah, claro que lo grafiqué mal, po. Es coseno de pi por t. Perdón, este error mío. Aquí puse coseno de 2x. Nada que ver. Disculpen el error acá. Había algo raro. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, recuerda, partimos acá en coseno de x. Y yo estoy graficando coseno de pi por x. Y el periodo es 2. Fíjense porque si yo parto acá en 0, me corro en 2 unidades, o sea, llego acá, llego al mismo punto acá arriba. Aquí en 2 me corro hacia la derecha 2 unidades, llego al mismo punto, acá en 4. Y así voy. En eso cambia la gráfica con respecto a la de acá arriba. La de acá arriba es más lenta en hacer eso. Lo va haciendo cada 2pi la gráfica negra. La verde lo va haciendo cada 2. Ya, entonces graficada esa, voy armando la función. Entonces ahora me falta multiplicar por 5. Se multiplico por 5 ahí, quería así. Entonces esto lo que hace es cambiar la amplitud, ¿cierto?
Esta cambia la amplitud de la anterior. Entonces yo tengo la gráfica de la anterior. Esta va a ser, lo único que le va a hacer es agrandar los montes y los valles. Vamos a verlo acá. Entonces esto va a ser 5 por coseno de lo que tenía antes. Nada que ver, no sé por qué salió eso. Ya, ahora sí. Entonces 5 coseno de lo que tenía antes, que era pi por x. ¿Ven? Lo mismo que tenía en verde, pero ahora los montes y los valles son más grandes. Cambia la amplitud simplemente. Uy, ahí sí. Y por último, nos falta la traslación. Pero fíjense que la traslación es cero, el d, digo. Entonces aquí ya no tengo que correr hacia arriba o hacia abajo. Al ser cero la tengo que dejar ahí mismo, ¿no? Si fuese uno, entonces ahí la tengo que correr hacia arriba en una unidad. Si fuese menos 2 la tengo que correr hacia abajo en 2 unidades hacia abajo. Así que estamos listos. Esa es la gráfica que queríamos. Ahora, para graficar x de t, necesito calcular el desfase y ver si se corre hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahí ya estaríamos casi casi. O sea, el desfase sería, como les dije, c partido en b. Entonces c es 3 pi medios y b es pi. Faltó el menos. Entonces cancelamos y desfase les queda menos 3 pi medios. Así que la gráfica de la función que buscamos va a ser esta gráfica de la función de esta, va a ser la gráfica de esta función corrida hacia la izquierda en 3 medios. ¿Ya? El desfase les dio negativo. Veamos, entonces la gráfica azul tiene que correrse hacia la izquierda ahora. Entonces de pi, necesito la calculadora, más 3 pi medios. 3 pi medios. ¿Lo ven? Esta parte azul, que está aquí, se corrió hacia la izquierda, esta parte roja. Ahí. Todo se fue corriendo 3 pi medio, 3 medios, perdón, digo, hacia la izquierda. Eso fue el desfase, 3 medios. Y ahí les queda graficada la función. Que obviamente hay que cortarle el dominio, porque el dominio entre 0 y 10, ¿se acuerdan? Aquí hay que ver solamente la parte que está entre 0 y 10. Ah, me equivoqué, perdón. Grafiqué mal la función porque puse mal este número acá. Disculpen, chiquillos. Chiquillas en este caso. Pero hay que cambiar solamente el desfase. Era porque la escribí mal acá, po. Ahí está la cuestión. Entonces esto es 2. Esto era 2 tercios. Ahí sí. Entonces el C en este caso es otro. Es 2 tercios de pi. Y el B sí que estaba bien, que era pi. Entonces aquí esta cosa era así. Ahí sí. Dejen cambiarlo acá también, para que nos quede bien la gráfica. Entonces esto era 2, 2 y acá abajo era 3.
Ahí sí. Voy a borrar esta porque esta no nos sirve, la azul. Nos sirvió para graficar, pero no es la que nos piden. Y así ya entonces sobre todos los reales, pero restringido al dominio, tiene que ser hasta acá nomás, hasta el 10. De 0 a 10. Y ahí queda efectivamente eso. Ahí. Entonces aquí la parte difícil es graficar. Tienen que ir haciendo esas, como todos esos eh, pasos. ¿Ya no salen gráficos en la prueba? ¿En serio cambiaron el temario? Pucha, entonces. Ah, pero igual. Pero y en el examen a lo mejor puede entrar, ¿o no? Ah, pero en el examen todavía no tienen temario. Pero bueno, puede que entre en el examen. Ya, para terminar, en este último. Ya estoy pasado en 7 minutos. Pero si me dan 5 minutos para hacer las últimas ecuaciones trigonométricas que nos quedan y terminamos. Ya, entonces nos piden calcular la posición inicial del puntito este que se está moviendo y la posición final. Y los instantes de tiempo en que la partícula pasa por el centro de oscilación. Entonces, el punto inicial, ¿a qué se refiere con la posición inicial? Se refiere a que cuando estamos al principio del dominio, t igual a 0. Y la posición final se refiere a cuando estamos al final del dominio, t igual a 10. Entonces, hay que reemplazar acá arriba, aquí. Entonces hacemos x de 0 va a ser igual a 5 veces coseno de pi por 0 más 2pi tercios. Y esto va a ser 5 veces coseno de 2 pi tercios. Bueno, y esta creo que esta la vimos en alguna ayudantía. Coseno de 2 pi tercios, se los voy a anotar acá. El coseno de 2 pi tercios es igual a menos un medio. Creo que en la primera ayudantía que vimos de trigonometría se vio esa igualdad ahí. Entonces, esto de aquí es menos un medio multiplicado por 5 menos 5 medios. Ya, ¿cuál es la interpretación de que esto les haya dado negativo? Quiere decir que, ¿se acuerdan que era algo oscilando así en el origen? Quiere decir que en el tiempo cero la partícula estaba acá. Simplemente eso. Eso quiere decir que el negativo que les da ahí en la función. La posición inicial fue de 2,5 bajo el eje de oscilación. Recuerden que esto de aquí es eso. Ya, y la posición final eh, va a ser reemplazar la función de arriba. Entonces esto es 5 veces coseno de 10pi. ¿10pi? ¿Por qué 10pi? Ah, claro, sí, sí, sí. Cambiando el t por 10pi. eh, ese 2 de ahí está de más, según lo que vi, más 2 pi tercios. Eh, entonces, ya, y aquí hay un paso que es importante mencionar. Entonces, estamos aquí, ahí. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que 5 veces coseno de 2 pi tercios.
¿Por qué? Porque el 10pi es un múltiplo de 2pi. Múltiplo de 2pi. Y recuerden que el coseno tiene periodo 2pi. Entonces yo siempre que sumo múltiplo de 2pi al coseno en su argumento, no cambia el coseno. Ya eso es porque el periodo del coseno es 2pi. Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo x más 2kpi, coseno de x más 2kpi, esto es coseno de x. Entonces por eso puedo pasar de un lado al otro. Y esto de aquí es menos un medio. Así que queda finalmente menos 5 medios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando termina el tiempo, cuando estoy a los 10 segundos, la posición de la partícula termina donde mismo de donde partió. O sea, terminan en el mismo punto. Empieza en un punto y termina en el mismo punto. Claudio, ¿Sí? pero yo no podría sumar 10pi más 2pi tercios. Sí, también se puede hacer eso, sí, pero te va a quedar un ángulo más o menos feo de calcular. Te va a quedar como. Te va a quedar coseno de 3 acá. Arriba te quedaría 32pi, ¿cierto? ¿Cachai? Entonces eso ya es difícil de calcular así al ojo. Ah, Tú ya. el, tú el, cos- tú Ya. el coseno de 2pi tercios uno se supone que lo tiene que como manejar porque son como ángulos notables. Menos un medio. Uno ese siempre lo tiene en la mente. Pero este no, po. El 3 medios partido en 3 no. No. Entonces por eso uno se ahorra ese paso y elimina el 2pi al tiro. El 10pi, perdón, al tiro. Ya. Si fuese, por ejemplo, aquí un 8pi, uno también puede hacer lo mismo. O un 20pi. Cualquier múltiplo de 2pi uno puede hacer eso como de, de eliminar. Ya, y finalmente, ¿había otra cosa más que nos pedían? Sí. Los instantes de tiempo en que la partícula, aquí estoy, instantes de tiempo en que la partícula pasa por el centro de oscilación. ¿Cuál es el centro de oscilación? Habíamos dicho que era el cero. Entonces, en esa parte busco los instantes de tiempo, o sea, busco t en el dominio, tal que la posición es el origen. O sea, estoy en el centro de oscilación. O sea, x de t igual a cero. Entonces tengo que resolver esta ecuación de acá. Entonces reemplazo. ¿Qué es x de t? Entonces esto es pi por t más 2 pi tercios igual a cero. No me está escribiendo de nuevo la función, sí, estoy bien. Entonces cancelo ese 5 y me queda así. Y aquí el mismo proceso que hacíamos con el seno, ¿no? Pienso en los puntos en donde el coseno es cero. Entonces aquí lo voy a hacer yo. Entonces esto es coseno de pi por t más 2 pi tercios igual a cero. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a tomar alfa igual a esto de acá y voy a trabajar con esta ecuación. Entonces veo los puntos en donde el coseno es cero. Bueno, el coseno es cero cuando tenemos coordenada en x igual a cero. O sea, sería aquí, en ese puntito de ahí, que ahí tenemos el 0,1, perdón, el 0,1 y sería acá, que tendríamos coordenada 0 en x y en y menos 1. Tengo dos ángulos. Tengo pi medios ahí y tengo otro ángulo más, que es el que está acá abajito. Todo eso de ahí, que es 3 pi medios. Entonces,
lo mismo que hacíamos con el seno. Alfa puede ser pi medios más cualquier vuelta, o alfa puede ser 3 pi medios más cualquier vuelta. Recuerden que aquí el entero que uno pone en general es distinto al que está al otro lado. Eso. Entonces aquí reemplazo porque yo quiero la t en este caso. Entonces sería pi t más 2 pi tercios igual a pi medios más 2k pi. O vamos a ponerle una tilde para que no se confunda con el cero. eh, pi por t más 2 pi tercios 3 pi medios más 2k tilde pi. ¿Ya? Estoy volviendo aquí al cambio de variable que había hecho. Ya, en todos lados hay pi, en toda la igualdad hay pi, así que las cancelo. Cancelado, 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 cancelado y cancelado. Despejo el t, entonces nos va a quedar t, entonces sería un medio menos 2 tercios. Eso no tengo idea cuánto es, pero lo calculo. Esto es 6, 3 menos un sexto, más 2k. O bien t igual a 3 medios menos 2 tercios, y tampoco sé cuánto es, pues lo calculo. Esto es 6, 9, esto es 5, más 2k tilde. Y aquí hay que hacer el mismo proceso de antes. Tengo que ir dando valores para acá que me queden en el intervalo 0,10. Entonces quiero que t viva en el intervalo 0,10. Entonces ahí tienen que ir dando valores para, en este primer caso, por ejemplo, valores para acá, que les caigan ahí en el intervalo, y luego fijarse en el otro caso, tal cual lo hicimos en una parte del seno. No lo voy a hacer porque ya estoy pasado del tiempo, pero les van a dar estos angulitos de aquí, estos tiempos en realidad. ¿Ya? Aquí el profe que hizo esta solución se saltó este paso y lo hizo de otra forma. Ya que uno puede ver que las soluciones en realidad difieren por medio círculo, al igual que en la parte anterior con el cero. Pero a mí me gusta hacerlo así como completo, van a dar la misma solución en ambos casos. Y ahí hay que empezar a variar el K y ver cuáles son los que caen entre 0 y 10. Van a dar todos esos tiempos, así que ahí les pido que lo comprueben. Debieran ser esos de ahí. Yo también los calculé y me dieron exactamente esos de ahí. Así que con eso ya estaríamos listos. Voy a dejarte grabar.